acá. Nos acercaron un informe del CEPA, que precisamente es un informe muy interesante sobre Mendoza, sobre el empleo registrado. El CEPA es el Centro de Economía Política Argentina, y estamos en contacto con Juan Manuel Gisper, que es politólogo especializado en economía e integrante precisamente del CEPA. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buen día. Nimsi y Antonio te saludan. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por Bien, tomar. muy bien. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, queríamos ver este informe que nos han acercado, estas conclusiones de este análisis sobre la situación del empleo registrado privado en la provincia de Mendoza. Estos datos que, bueno, son al mes de febrero de 2024, pero realmente, bueno, un poco son bastante auspiciosos por la situación económica que hay y bueno, y cómo llega Mendoza a pararse después de la pandemia y todo lo que hemos vivido. Bueno, a ver, los resultados nos sorprenden a todos. Primero, aclarar que los datos de febrero de 2024 son los últimos datos disponibles. O Sí. sea, no es que lo hemos hecho No, no, meses no, atrás, no. sino que el último dato es el más actual posible del Exacto, informe. exacto. En segundo lugar, contar un poco el contexto de cómo llegamos a este dato. Nosotros este dato lo venimos siguiendo desde la crisis de 2018, la crisis económica del gobierno de Cambiemos 2018, que impacta fuertemente en el empleo, por eso empezamos a hacer el informe de empleo. Después profundiza esa caída de empleo de la pandemia, esto a todo el país, en Uh-huh. Mendoza también, muy fuerte. Uh-huh. Y después de la pandemia hubo una fuerte recuperación del empleo. Creció todos los años de una forma muy rápida. Pero, y ahí es donde viene el dato acá, para contextualizarlo, a Mendoza le costó mucho más que al resto de las provincias argentinas recuperar el empleo. O sea, las dos peores provincias de recuperación de empleo fueron Mendoza y Tucumán. Uh-huh. Me acuerdo finales de 2021, finales de 2022, vos veías el mapa de evolución del empleo, era todo verde, menos Mendoza y Tucumán que eran rojos. Uh-huh. En ese contexto nos encontramos con esta sorpresa, que el resto del país, desde diciembre en adelante, volvió a perder empleo, desde que desde que sube Milei y toma esas medidas muy fuertes que impactan en términos económicos, como fue la devaluación. Sí. Eso generó un gran ajuste recesivo. El empleo empezó a caer. O sea, todos los informes que hacemos nosotros, de todas las provincias y nación, el empleo cae fuertemente. Uh-huh. Para que te des una idea, en el mismo periodo, en febrero de 2024, la nación perdió 20.000 puestos de trabajo, Uh-huh. promedio. Sí. Nosotros crecimos 1.160 puestos de trabajo. Uh-huh. ¿Qué quiero Uh-huh. decir con este contexto que te dije antes? Mendoza sigue recuperando empleo, pero Mendoza nunca alcanzó los niveles de recuperación de empleo del resto del país. Es decir, que aunque la tendencia mendocina sea buena, a nivel estructural no estamos bien. Claro, todavía En estamos empleo. como en el 2019 más o menos. Claro, nunca recuperamos los niveles de 2018, por ejemplo. Uh-huh. El resto del país sí lo recuperó. Claro. Aún con este dato, de los últimos meses que Mendoza sigue creciendo, Uh-huh. no recuperamos el empleo ¿Y, perdido en el ¿Y 2018. cuántos puestos más o menos son? No, y después te quiero agregar otro dato más, Sí. que explica un poco el por qué este dato de Mendoza está positivo en un contexto que da todo negativo en el dato de empleo. Estas son estimaciones nuestras, no es que no tenemos elementos para demostrarlo. Digo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué todo el país pierde empleo y Mendoza crece? Uh-huh. Empleo privado registrado, siempre es importante Sí, sí, aclarar sí, eso. sí. Y tenemos dos fenómenos. Primero, que este año el agro le fue mejor que el año pasado. O sea, estamos hablando de enero y febrero, son meses de temporada alta del agro mendocino. Sí. El año pasado fue muy malo por heladas tardías y fuertes granizadas, no se recuerdan, se estimó Sí. una pérdida del 30-35% de la cosecha. Exacto. Y al mismo tiempo los programas del gobierno de Mendoza, el Mendoza Enlace y el Enlazados, Uh-huh. que estimulan o incentivan a las empresas a blanquear el personal porque el Estado se hace cargo de una parte del sueldo. Exacto, sí. Y a tomar nuevo personal. Entonces, y a tomar nuevo personal. Entonces es probable que el agro haya explicado en gran parte el crecimiento de Mendoza en estos meses, porque fueron años muy malos los anteriores y este año fue relativamente bueno. Uh-huh. Con esto, ¿qué quiero decir? Que probablemente, si estamos en lo cierto, si lo que explica el crecimiento de empleo en enero y febrero tiene que ver con el agro, fue un efecto estacional. Por lo que es esperable, si es así como nosotros lo estamos viendo, que en los meses que siguen, sobre todo después de marzo, porque la cosecha sigue en marzo,
los datos de empleo vengan muy duros para Mendoza. Entonces, pero bueno, eso ya es futurología. Claro, eso te iba a decir, pero entonces es como una pantalla, porque si decimos que el empleo registrado creció un poco o está en unos valores mucho mejor en enero y febrero, pero conocemos los motivos de por qué ahora los meses siguientes o se estanca o viene en baja, porque son momentáneos, son empleos momentáneos. Obviamente, primero, igual empleo es empleo, el empleo estacional también es empleo, digamos, no hay que quitarle el peso que tienen. O sea, siempre la economía tiene empleo estacional. Ahora, sí, obviamente, está tapando, el fenómeno estacional de Mendoza está tapando un problema que tal vez esté de fondo. ¿Por qué? Te digo, por ejemplo, el rubro que más empleo genera en Mendoza es el comercio. El empleo privado registrado que más genera es el comercio. Los datos de comercio de Mendoza vienen muy mal. Sí. Te digo más, miro la recaudación, también tenemos otro informe sobre recaudación fiscal de Mendoza. La caída de recaudación de ingresos brutos viene muy mal. O sea, viene con pérdida del 8 o 10% interanual de caída de recaudación de los impuestos provinciales. Entonces, además, el interanual de todo lo que recibe la provincia entre la nación y los impuestos provinciales y los impuestos nacionales que coparticipan, hablamos de una caída del 27%. Claro. Es una locura de caída. O sea, a veces es difícil transmitir lo grave que es eso para las arcas de una provincia. Todos esos datos me están diciendo que el comercio está funcionando mal, que es el sector que más empleo genera, por lo tanto es muy probable que el empleo se caiga fuertemente. Y el segundo rubro que más empleo genera en Mendoza es la construcción, que está casi paralizada. Entonces digo, esta futurología que me animo a hacer, la hago porque los datos me están diciendo, che, claro, es imposible que el empleo siga creciendo. Claro. Bien. Y respecto de los rubros, decías que el comercio es uno de los que más, digamos, influye en este tema. ¿Cuáles son los otros rubros que más impulsan la recuperación del empleo? Mira, ese dato está desactualizado también, porque no se ha actualizado hasta noviembre del 2023, tenemos la información. Y bueno, los que más ayudaron hasta ese periodo a recuperar empleo fueron, como te decía recién, el comercio, la industria, otro sector que está fuertemente en crisis actualmente, o sea, otro más que nos hace anticipar que el empleo va a caer en los meses que siguen. Después tenemos actividades administrativas, la administración en general, digamos, transporte, almacenamiento, la logística, enseñanza, construcción. Bueno, construcción y el otro es, construcción entra en dos rubros. En servicios profesionales también hay parte de la construcción, pero bueno, es muy metodológico lo que estoy planteando. Bien. Pero a ver, para sintetizar, las actividades que más han explicado el crecimiento del empleo en Mendoza fueron el comercio, encabezando, no en crecimiento, sino en el peso relativo que tiene el comercio sobre el resto de los empleos. Sí, la cantidad de gente que ocupa. Casi el 20% del empleo mendocino lo genera el comercio. Por ejemplo, la actividad administrativa tuvieron un crecimiento desde la pandemia hasta la fecha del 40%, pero el peso de ese rubro dentro del empleo es del 10%. O la construcción creció 34%, pero pesa el 7% del total del empleo. Claro, se entiende. Y ahora, con respecto al resto de las provincias de Cuyo, de la región, ¿cómo estamos? Bueno, los últimos 3 meses de Mendoza, que las provincias de Cuyo decrecieron y Mendoza siguió creciendo, mejoramos. Pero lo que te decía antes, cuando nos mirábamos el histórico, Mendoza le costó 1 año más que a San Juan recuperar el empleo perdido en pandemia y casi 2 años más que San Luis recuperar el empleo perdido en pandemia. Yo te hablaba de que Mendoza tiene crisis estructural de generación de empleo. Claro. ¿Y por qué pasa eso, Juan? ¿Lo han podido observar a eso? Tratar de saber por qué las provincias vecinas pueden superar esto y Mendoza no. Sí, o sea, ¿qué hacen ellos que no hacemos nosotros? Claro. que producen puestos de trabajo. Sí, hay una cuestión que es esto que se habla hace mucho tiempo en Mendoza, que es la crisis de nuestra matriz productiva. Lo que le pasó a Mendoza es que Mendoza construyó una matriz de producción, o sea, de rubros, de industrias, del agro, etcétera, que te lo puedo sintetizar, es más complejo que esto, pero te lo sintetizo parado en gran medida en el petróleo, en la producción petrolera. Eso fue una gran fuente de riqueza para Mendoza, un gran rubro que generaba industria, porque estaba la explotación de los pozos, la refinación de petróleo, que es industria,
mejoraba los sueldos, eso generaba sueldos altos que tienden a mejorar el consumo, Sí. el mercado interno. Sí, porque los sueldos en ese Generaba sector son altos. una industria metalmecánica y de servicios que tenía que abastecer a la explotación y a la refinería. Ujú. Y en paralelo, un agro que en comparación al agro de la Pampa Húmeda es mucho más chico, pero un agro pujante, que Sí. crecía. Sí, y que ocupa Bueno, más esos mano dos de rubros obra. y ese agro que daba mano de obra, etcétera, que también con industria, porque es un agro que genera valor agregado en las bodegas, y por ejemplo, tomates envasados, duraznos envasados, bueno, tenemos una agroindustria muy importante. Sí. Bueno, que aparte daba trabajo en el interior de Mendoza, es decir, en la zona más alejada del área metropolitana, Ujú. que también es importante, porque cuando haces zoom en el desempleo o en el empleo privado, te vas a la zona del Valle de Uco, esto te encontrás con indicadores peores que el promedio. Ujú. Bueno, esos dos sectores que te estoy mencionando están gravemente en crisis. Ujú. El agro y el petróleo vienen retrocediendo en Mendoza de una forma tremenda en los últimos 20 años. Ujú. A todo esto el petróleo también aportaba a la provincia, a las regalías. Claro. Un ingreso muy importante tiene la Mendoza de regalías, ya es muy poco comparado a lo que fue. Entonces, bueno, se ha dado que los dos rubros que explicaban la riqueza mendocina están en crisis Ujú. y Mendoza no ha encontrado o cómo mejorar la situación de esos dos rubros o cómo encontrar nuevos sectores que reemplacen esos rubros. Claro, claro. San Luis tiene la potencia de la industria en la zona de Villa Mercedes, Ujú. tiene parte de la Pampa Húmeda y tiene cosecha de soja que ha sido muy rentable. San Juan logró establecer la minería. Bien, bien. Ahora, nos han vendido un montón el tema del petróleo aquí en Mendoza, como que cada vez se explota más, se explora más, YPF que se va a dedicar al no convencional, etcétera, etcétera. ¿Qué contraste que hay con esto que nos estás diciendo? Mira, se ha hecho mucho esfuerzo en los últimos años para que haya más exploración y recuperación de los pozos, recuperación secundaria y terciaria, es decir, que los pozos Sí. viejos se les vuelva a hacer ciertas inversiones que ayudan a sacar más petróleo, Ujú. pero la verdad que ha sido insignificante en relación a lo que Mendoza supo producir. Claro, Y después la explotación de vaca muerta en el lado mendocino, estamos recién en fases exploratorias, pero muy iniciales. claro, claro. Y aún cuando terminen las fases exploratorias, los especialistas del sector te dicen que va a tardar muchos años en venir las inversiones a Mendoza, porque ¿cómo funciona la industria del shale oil? Según me contaban, estaba indagando. Sí, Y una vez que ya se instalan las empresas donde están instalados, que es el lado de Neuquén y Vaca Muerta, se genera la logística, los servicios y todo allá, y uno va explorando en espiral, es decir, desde donde encontraste que sale bien el petróleo, por así decirlo, ujú, vas pinchando alrededor de ese lugar donde ya pinchaste y funcionó. claro, Y donde están los servicios funcionando, están las rutas hechas y la energía claro, que llega. claro. De acá que no van a venir a Mendoza porque sí, Ujú. salvo que Mendoza les genere una serie de incentivos fiscales, económicos, lo que fuera, muy fuertes, para que aún sin tener todos los servicios que ya tiene Neuquén, les convenga venir a pinchar Claro. del lado mendocino, de Vaca Exacto. Muerta. Exacto, Ujú. exacto. Es decir, que sí o sí hay que buscar alternativas. Sí. O sea, de Sí, porque crecimiento como la el minería también va a llevar su tiempo, Claro. más allá de todos los proyectos que se están señalando. Pero ¿no? digo, se viene haciendo un trabajo importante en materia turística en la provincia de Mendoza. Claro, tecnológica. Claro, sumado Sí, al... pero son sectores que no llegan a compensar. O sea, yo digo, suena muy fuerte lo que decir, pero yo no creo que el turismo llegue a reemplazar el peso en producción de riqueza que tuvo una vez el petróleo en Mendoza. Sí, Ni en su mejor momento. yo creo que Ninsin lo mencionaba por mencionar actividades alternativas, ¿no? Sí, obvio. Sí, pero obvio, de sí, todas sí. formas, ponele que... supongamos que tenés razón en lo que estás mencionando. También estás diciendo que de acá que la minería se instale como un... o el petróleo no convencional, como un lugar de trabajo para crecimiento, también falta años. Entonces, mientras esos años llegan, necesitas generar y producir dentro de la provincia alternativas. Sí, obvio. Obvio, y tengo más, la industria del software también ha tenido un desarrollo importante en Mendoza, la industria del audiovisual, por ejemplo, pero bueno, cuando mirás la economía como un todo, y no mueven la aguja esos sectores, Claro. para el problema que tiene Mendoza. Y Mendoza tardó mucho tiempo, es más, todavía te podría decir, en abordar este problema. O sea, la dirigencia política de Mendoza no ha estado, a mi entender, a la altura de mirar el largo plazo, de darse cuenta que lo que hizo a Mendoza una provincia importante en el país ya no estaba,
y hemos tardado mucho tiempo en ponernos al frente de ese problema. Claro. Por lo que va a tardar, porque son problemas tan estructurales que no lo resuelve de la noche a la mañana. Y sí. Entonces, es Ni un probable que esta solo crisis gobierno. que tiene Mendoza continúe. Claro, y es probable que esta crisis en Mendoza continúe hasta que logremos revertir esto. Bien. Juan Manuel, te agradecemos muchísimo esta charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes, perdón, hasta luego. Adiós, un abrazo. Juan Manuel Gisper, politólogo especializado en economía, que bueno, nos habían acercado este informe del CEPA, queríamos desmenuzarlo un poquito, quienes lo han hecho, ¿no? Que Juan Manuel es uno de los participantes. A las 8:34 nos vamos a la tanda y ya estamos de regreso. Noticias, opinión y buena música. Estás escuchando M News, la verdad al aire. Información, música y actualidad. Esto es 106.1 M News, El Observador Mendoza.